Ana Dávila es la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Doña Ana, ¿qué tal está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantada de poder charlar con usted sobre esta cuestión a esta hora de la mañana. Ustedes han pedido, y es una noticia de hoy mismo, una reunión de urgencia con la ministra de Igualdad, con la ministra Ana Redondo. Entiendo que porque las explicaciones que han dado después de la denuncia que hicieron ustedes la semana pasada y la carta que enviaron a su departamento no satisface, lógicamente, pues la denuncia y la queja que ustedes estaban planteando, ¿no? Claro, es así. Desde luego, agradecemos la rápida respuesta de la ministra, pero no, desde luego, no da respuesta a los casos que se nos están presentando en la consejería a través de los puntos municipales de atención a víctimas de violencia de género, en el que, pues como bien habéis definido, ¿no? Estos cambios registrales pues dan derecho a las personas que se han declarado mujeres pues acceder a una serie de recursos, ¿no?, que tenemos y servicios que tenemos para mujeres, sean o no sean víctimas, pero que evidentemente están poniendo en riesgo sobre todo a las propias mujeres que han sido maltratadas y agredidas por sus agresores y que pues que han procedido a ese cambio de género y que evidentemente pues no nos ha respondido la ministra con una carta en la que simplemente alude a un artículo de la ley, pero obvia todo el resto de esa ley trans que, como bien habéis definido, pues pone en riesgo a muchas personas, ¿no?, a la infancia, a las propias mujeres, como también se ha dicho desde muchas asociaciones feministas, y pone en riesgo a todo un conjunto de mujeres a las que estamos atendiendo, a sus hijos, a sus familias y también a los propios profesionales que les atienden en los centros, porque los agresores están exigiendo tener acceso a determinados recursos y pues evidentemente desde los puntos los profesionales están muy preocupados, y hay que tener en cuenta que todo esto se podía haber evitado si pues a la hora de tramitar esta ley se hubiera tenido en cuenta los informes del Consejo General del Poder Judicial, que con un informe de consenso con unanimidad pues se trasladó estas y otras muchas situaciones que evidentemente ponían en riesgo a colectivos vulnerables. Claro, aquí, Ana, se están planteando dos cuestiones muy diferenciadas. Por un lado, es verdad que hay pues personas e individuos que quieren hacer esa transición. Es cierto que los últimos datos que conocemos, sobre todo lo sucedido, como decía yo anteriormente, en otros países que nos llevan a lo mejor 15 o 20 años de delantera, estoy pensando en Inglaterra, en Estados Unidos, pero es cierto que en determinadas edades hay personas que quieren hacer esa transición, pero estamos ante un caso de agresores sexuales, de maltratadores, que lo que quieren es ese cambio registral para tener acceso a sus víctimas. Claro, efectivamente. Y hay que decir, con respecto a la primera cuestión, que en la Comunidad de Madrid hicimos una modificación de nuestra ley trans, evidentemente apoyada en las sociedades médicas y, como también habéis dicho anteriormente, en las manifestaciones que nos hacían las propias familias, ¿no?, a través de la Fundación Amanda, y que evidentemente hemos tenido en cuenta a la hora de hacer un acompañamiento a la transición que se pueda decidir, sobre todo cuando se trata de menores, precisamente para proteger a los menores y, como digo, atendiendo a las sociedades médicas y científicas que ya lo habían trasladado, y sobre todo también teniendo en cuenta lo que está sucediendo en otros países con circunstancias que han sido ya irreversibles para esos menores, ¿no?, aplicando determinados tratamientos o cirugías que ya no se pueden volver marcha atrás, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que queremos dejar claro que en la Comunidad de Madrid hemos legislado para eso, para proteger y para acompañar a las familias y a los menores en el proceso de transición de las personas transexuales. El problema es que la ley española, la ley estatal promovida por Irene Montero, y que ahora pues sigue manteniendo el apoyo el actual gobierno de Pedro Sánchez, pues no ha tenido en cuenta que el mero cambio registral, pero no un proceso, no valorar un proceso de transexualidad, da derecho a las personas a acceder a estos recursos en los que están siendo atendidas
las mujeres víctimas por parte de sus maltratadores porque han procedido a ese cambio de sexo que ya les da derecho a efectivamente todo lo que tenga que ver con la condición de mujer. ¿Cómo se identificaron estos casos? Porque, claro, entiendo que aquí tiene que haber una serie de técnicos preparados para cotejar datos, ¿no? Saber que cruzar esa información y saber que las alertas se tienen que establecer, se tienen que poner en marcha porque hay una serie de agresores, una serie de personas que están utilizando ese cambio registral para acceder a la víctima. ¿Cómo se identificó? Bueno, pues desde luego, han hecho un trabajo excepcional para tener en cuenta estas cuestiones, porque en algunos casos los agresores figuraban en el sistema Biogen, pero en otros casos no, con lo cual han procedido a hacer esa búsqueda para poder determinar que esas personas eran los agresores de mujeres que estaban siendo atendidas en ese punto, en ese mismo punto o en otros puntos de la red de atención a mujeres víctimas. Pero también, en algunos casos, las mujeres han conocido esa situación a la hora de poner la denuncia. Tenemos que tener en cuenta que una mujer, cuando es maltratada, es agredida, pasa por un proceso en el que estos técnicos precisamente realizan una excepcional labor de acompañamiento hasta que se produce la denuncia y, por supuesto, también después. Pero no se produce la denuncia generalmente con carácter inmediato, con lo cual imagínese el destrozo emocional y psicológico de estas mujeres cuando, a la hora de poner, por ejemplo, la denuncia o incluso antes de sentirse lo suficientemente fuertes para poner esta denuncia, ya han conocido que su maltratador ha cambiado de sexo. Que hay un caso, ¿no? Hay un caso de los 6 que ustedes han identificado, creo que hay un caso exacto, ¿no? Que describe, que se acoge a esta situación que nos está describiendo. Eso es, hay varios, no solo uno, ya tenemos 2, 3 casos de mujeres. En un caso, la mujer fue informada en la propia comisaría de que su maltratador había cambiado de sexo, y en otros casos, por ese trabajo de investigación que han hecho un poco los técnicos a la hora de atender a las mujeres o a la hora de recibir una llamada, porque en muchos casos lo que se ha producido es la recepción de una llamada de una persona que ha declarado que ha cambiado de sexo en el registro y que evidentemente o no ha cambiado de nombre o se percibía, por así decirlo, que no había pasado por un proceso de transición, y al hacer esa búsqueda con sus datos, con su nombre, pues se ha podido determinar que era uno de los agresores. Consejera, dicho esto, podríamos concluir que la ley trans está anulando la ley de violencia de género. Claro, en determinados casos eso es lo que nosotros consideramos, y por eso es por lo que hemos pedido la reunión con carácter de urgencia a la ministra de Igualdad, porque consideramos que en muchos casos anularía esta ley de violencia de género, porque las personas que hubiesen cambiado de sexo y que agreden con posterioridad a ese cambio de sexo ya no serían hombres, con lo cual ya no se puede aplicar la ley de violencia de género. Y creemos que es fundamental que se atienda a todos estos casos, porque ya la propia ministra trasladó en sus declaraciones que era un caso complejo y que había que hacer un estudio técnico y jurídico para proceder a tomar decisiones en este sentido. Y bueno, pues se ha despachado con un artículo, pero no tiene en cuenta todos estos casos que evidentemente nosotros le queremos plantear uno a uno, porque nos preocupa mucho la protección. El sistema de protección está en riesgo, pero está en riesgo las mujeres, sus familias y los propios profesionales que atienden en estos puntos municipales del observatorio. A mí una de las cuestiones que más me ha sorprendido y que más me sorprendió a lo largo de todos estos meses, ¿no?, de formación, de tramitación de la norma, de conocimiento de los casos, es cómo, digamos, la historia ya existente en otras naciones, en otros países, mucho más extensa que la española, no sirve absolutamente de nada para aplicar al caso español. Y, por ejemplo, estoy pensando en lo sucedido en la clínica Tavistock en Londres, en lo sucedido, por ejemplo, en las prisiones escocesas, en donde violadores han cambiado de sexo y han sido introducidos en cárceles de mujeres y allí han cometido violaciones. Esto también ha pasado en Canadá. ¿No le parece a usted sorprendente, ¿no?, que llegados a este punto nadie diga, bueno, aquí ha habido un cambio de una señora ministra, la señora Montero, que es la que promovió la norma, tenemos otra persona al frente, y que haga
un pensamiento sobre las consecuencias de esta ley con los datos que ya se tiene de otros países y los que se empiezan a conocer en España? Porque entiendo que estos son los casos que ustedes han identificado de momento, pero que podrá haber decenas y decenas de casos que no han tenido la suerte o de momento no han sido identificados. Pues desde luego, es que es muy decepcionante. Como bien dice Rosana, ya tenemos muchísima bibliografía dentro de nuestras fronteras y fuera de nuestras fronteras que evidentemente ya alertan de estos problemas que está produciendo la ley trans y de los que nosotros evidentemente nos hemos hecho eco de los casos que conocemos, pero evidentemente tenemos pues más situaciones que evidentemente ponen en riesgo a las mujeres, ¿no? Ya, como digo, teníamos informes cuando esto era un proyecto de ley y como también habéis dicho, ¿no? Como sucedió con la ley del solo sí es sí, informes del Consejo General del Poder Judicial, alertas como también habéis dicho, ¿no? Del Grupo Parlamentario Popular sobre las cuestiones que ya habíamos leído, que nos estaban trasladando las sociedades médicas, las sociedades científicas, los propios afectados, ¿no? Menores y familias enteras afectadas por tratamientos que son irreversibles y sobre los que no se ha hecho caso. Entonces, pues realmente es muy decepcionante ver cómo pues un nuevo gobierno, una nueva ministra pues no está atendiendo a estas situaciones y creo que es importantísimo que nos dé esta reunión lo antes posible para que podamos atender a todas estas cuestiones y que si hay que hacer un cambio en la ley, pues que se haga lo más rápidamente posible para que no siga pasando, para que no pase como con la ley del solo sí es sí, con tantos violadores en la calle, con tantos agresores sexuales que han visto reducidas sus condenas con el daño que supone eso para las víctimas. No sé si usted conoce personalmente a la señora Redondo, ¿ha tenido ocasión de despachar con ella? ¿Ha habido ya algún tipo de reunión del Ministerio con los consejeros del ramo? No, todavía no nos hemos encontrado con la ministra, no la he conocido. ¿Hay algún tipo de organismo que reúna, ¿no?, a los consejeros con la ministra? Claro, sí, está la Conferencia Sectorial de Igualdad y en ese sentido, hombre, nosotros esperamos que nos convoque ya a una reunión urgente, que no tengamos que esperar a que se convoque una Conferencia Sectorial de Igualdad, donde todos los consejeros tratamos asuntos en materia de igualdad y de violencia contra la mujer, con la ministra evidentemente y con el equipo del ministerio, pero creo que esto es fundamental, tratarlo caso a caso y en una reunión bilateral con la Comunidad de Madrid y con las comunidades autónomas que también estén encontrando estos casos, que por lo que me han trasladado sí que también hay otros casos en otras comunidades autónomas, hablando con otras consejeras. Claro, es lo que le iba a comentar, ¿no? Esto no es una cuestión exclusiva de Madrid, es lógico pensarlo, ¿no? Esto está sucediendo en toda España, como es lógico y normal, se empezarán a localizar situaciones semejantes. Le preguntaba si conocía a la ministra por el capítulo al que asistimos la semana pasada en la sesión de control al Gobierno después de la interpelación que le hacía a su compañero Jaime de los Santos y la reacción un poco excesiva que tuvo. Por eso le preguntaba, no sé si tuvo ocasión de verlo. Sí, lo vi. La verdad es que con bastante estupor, porque creo que no hay que perder las formas. De hecho, el propio diputado Jaime de los Santos ha trasladado que en 2 ocasiones que ha tenido que interpelar a la ministra, después la ministra le ha tenido que pedir disculpas, con lo cual, yo creo que hay que tener cuidado también muchas veces, porque nosotros también en la Asamblea de Madrid estamos sometidos a interpelaciones de los grupos parlamentarios. Y bueno, yo creo que hay que mantener un poco también una buena actitud, aunque evidentemente las críticas no siempre nos gustan, ¿eh? Todos lo vivimos así. Y bueno, yo creo que por lo menos le honra el haber ido y dirigirse personalmente al diputado a pedirle disculpas. Claro, lo que pasa es que al final lo que estás trasladando a la audiencia, ¿no?, y al ciudadano es lo que queda en el hemiciclo, no la disculpa que se produce en un pasillo en el Congreso, ¿no? Que eso lo sabe usted, lo sabe Jaime de los Santos y bueno, lo sabemos ahora nosotros porque nos lo está contando usted, ¿no? Pero, en fin, bueno, doña Ana Dávila, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Ya le comento que nosotros la semana que viene trataremos de charlar con Kiko Alsedo, que es el periodista que está publicando estas informaciones
informaciones en el diario El Mundo, pues porque acaba de publicar en Deusto ese volumen extraordinario en donde habla de esas víctimas de lo trans, esas realidades que están sufriendo, ¿no? Ese ideario queer, esa moda que se ha impuesto, porque al final estamos hablando de una moda impuesta en los últimos años, no solo en España, en otros países, y vamos a tratar de abordar, bueno, pues cuestiones y casos concretos que aborda aquí en este libro. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Muy buenos días. Muchas gracias a vosotros. Muy buenos días. Es La mañana de Federico. Es radio.